llevaros a una lectura muy breve de un salmo que estoy seguro que no conocéis, el Salmo 23. Y precisamente una de las alabanzas que después cantaremos dice: lo harás otra vez. Como acabamos de orar, Dios es soberano, aunque no entendamos el porqué de su voluntad en muchas cosas. El apóstol Pablo había cosas que no entendía de Dios, pero dice: yo sé en quién he creído. El problema no está en lo que yo no entiendo, sino que la seguridad está en lo que entiendo de Dios y conozco de Dios. Y menos mal que hay cosas que no entendemos de Dios, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me falta. Amén. Nada me falta. En verdes prados me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Aquí está la soberanía de Dios. Dios es el que en el cielo me infunde nuevas fuerzas, porque a veces a mí me faltan. ¿A quién de nosotros a veces nos flaquea las fuerzas, verdad? El Señor me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, no por mí, sino por amor a su nombre. Bendito sea el Señor. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Y esto es algo profético, que después sucedería en lo que llamamos la Santa Cena. Dispuso un banquete, en la última cena, Jesús, en presencia de aquel que le iba a traicionar. Por eso podemos estar seguros en las promesas de Dios. Él lo hará otra vez. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Es que cuando Dios bendice, Dios no bendice para cumplir el expediente, Dios bendice en abundancia. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Que sea la lectura de este salmo, pero sobre todo lo que el Señor nos dé, lo que nos llene en esta tarde y el Señor nos haga. Pasamos al tiempo de alabanza. Muy bien, pues como hemos anunciado, hoy tenemos con nosotros a Monserrate Balboa, Long Family. Aquí hablamos en inglés también, aparte de hablar por señas y por teléfono, hablamos también en inglés. De verdad, nos alegra mucho tenerle, nos conocemos ya hace
15 años, en mayo de 2008, tuve la oportunidad de coincidir con Monserrate en la iglesia de Nazi, en Madrid, en el Congreso Misionero, y desde entonces hemos mantenido el contacto y gracias al Señor, pues bueno, aquí estamos y nos alegra tenerle. Y cuando nos dijo el viernes a la noche de tenerle hoy, pues yo tardé no sé cuánto tiempo en decirle que sí. A veces esto se lo piensa uno, ¿no? Y fue una bendición poderlo también decir el domingo. Así que, Monserrat, te puedes pasar, por favor, y compartir con nosotros lo que quieras, el testimonio y de cómo el Señor pues está haciendo, sobre todo lo que el Señor está haciendo. Te digo lo que siempre decimos a todos los que nos visitan y nos decimos a nosotros. Queremos ver a Jesús. Pues muchas gracias por esta oportunidad, por este tiempo que puedo estar con vosotros y bueno, es verdad que desde la última vez ya ha pasado tiempo, pero claro, entre el COVID y otras cosas, pues hemos tardado un poco más en venir y ha sido, de verdad, de mucha bendición estar otra vez aquí con vosotros y bueno, estar con Jonathan. Okay. Gracias. Es verdad que ya nos conocemos ya de 15 años, sí. Yo recuerdo el lugar donde nos conocimos, pero el año exactamente no me acordaba, pero veo que tenéis un pastor con una buena memoria. Así que si tenéis alguna deuda con él, no se les va a olvidar. Mi abuela, que tenía 90 años, tampoco se le olvidaba cuando le debía. Okay. Bueno, sí, pues imagino que hablaré más de lo que es la triste realidad y actualidad, ¿verdad?, de todo esto, todo lo que nos está tocando vivir, a todos, porque a unos más de cerca, a otros no tanto, pero a todos está afectando. La ola, ese tsunami, ¿no?, como queramos llamarlo, está llegando hasta aquí, hasta este rincón, aquí hasta donde terminaba el mundo, ¿no?, donde pensaban los romanos que terminaba la tierra, aquí por esta zona también está llegando, ¿no?, todas las consecuencias de este conflicto. Nosotros lo hemos vivido no en el epicentro del conflicto, pero sí que tal vez la primera ola o la primera onda, ¿no?, vamos a decir, nos ha tocado vivirla, ¿no?, y nos sacudió de tal manera que hemos estado dando algunos tumbos en lo que lleva todo esto de conflicto, todo este tiempo, ¿no? Y bueno, puedo decir que esa onda no ha sido lo suficientemente intensa como para afectar a nuestra familia. Tampoco lo ha sido para afectar a nuestra casa, que hace cosa de un mes he estado allí visitando el pueblo donde nosotros tenemos las dos casas y está todo intacto y esto es también una alegría, aunque tengo que decirlo, pero no como para jactarme, ¿no?, en un sentido, pero es cierto que desde que hemos salido, recuerdo un pastor aquí en España que me parecía a mí que él estaba sufriendo por nuestra casa y también por nuestra situación, pero también por nuestra casa, ¿no?, incluso más que nosotros mismos, ¿no? Y claro, me llamaba la atención y lo entendía muy bien, porque hemos encontrado personas de todo tipo. Me refiero a los ucranianos que han tenido que salir del país, aquellos que no han podido salir pero que han ido a provincias menos peligrosas, y hemos visto personas como se suele decir, ¿no?, con la mirada perdida, ¿no?, porque todo lo que tenían lo han perdido, ¿no?, personas que su mundo, su vida era su casa, ¿no?,
por lo cual han trabajado toda la vida y la tenían mejor o peor, pero era su casa. Y de la noche a la mañana, pues ya no hay casa. Han podido salvar su vida, han tenido que irse escapando por su vida, porque si no podían perderla también. Y personas así hemos estado con ellos, pues sobre todo en Rumanía, donde estuvimos algunos meses, estuvimos en un hotel que una organización de aquí de España había alquilado para acoger a todos estos refugiados. Ellos nos dejaron 3 habitaciones para todos nosotros y bueno, y nosotros, digamos, a cambio, ¿no? Que no era tampoco, no era ningún trato que habíamos hecho, lo hacíamos también por amor, ¿no? Y porque este es nuestro llamado, ¿no? Pues digamos, a cambio nosotros estábamos haciendo todo lo que podíamos, ¿no? Con ellos. Ellos organizaban reuniones para orar, para compartir la palabra, y nosotros estábamos allí participando con ellos, a veces también en la traducción, ¿no? Porque ninguno de ellos sabía hablar el ruso, y bueno, sobre todo mi mujer era la que estaba más en la traducción. Ella me traducía a mí también a veces, porque para mí, bueno, hablo mejor español que ruso, aunque a veces el español se me encasquilla a veces alguna palabra que ¿no? Me decían la semana pasada en la iglesia, claro, era la primera vez que visitábamos la iglesia, ¿no? Y allí estaba hablando con una hermana allí y decía, oye, pues hablas muy bien el español, ¿eh? Digo, sí, hablo mejor español que ruso. Claro, pensaba que yo era ucraniano, ¿no? Porque veníamos de Ucrania, ¿no? Y entonces, bueno, eso es todo lo que hemos estado haciendo este tiempo, ¿no? Pero como digo, a pesar de los pesares, a pesar de toda esta situación triste, podemos decir que estamos bien, podemos darle gracias a Dios que todos nosotros, la familia, estamos juntos, y como digo, también la casa está intacta, pero digamos, esto está en un segundo plano, aunque claro que, por supuesto, que estamos muy, muy agradecidos a Dios también de que no ha pasado nada, y tenemos la esperanza de un día volver y de retomar todo lo que hemos dejado allí un poco en el aire, aunque nunca hemos dejado de predicar el Evangelio, de hacer todo lo que ha estado en nuestra mano, y ahora de una manera muy especial, porque esta guerra está trayendo muerte, destrucción, está generando mucho odio, un odio que va a durar por generaciones, sobre todo por parte de los ucranianos, ¿no? Porque están siendo bombardeados, agredidos, violados, están siendo asesinados, ¿no? Todo tipo de atrocidades, ¿no? que sabéis, ¿no? Y esto va a tomar mucho tiempo en curarse, si se llega a curar alguna vez. Y esas son todas las secuelas que está trayendo la guerra. Pero al mismo tiempo, Dios está usando también toda esta tragedia, ¿no? Como decía el pastor, bueno, no lo comprendemos todo, ¿no? Y Dios permite cosas que no entendemos y que nos gustaría que no las permitiera, pero Dios es soberano, como también ya ha sido mencionado, ¿no? Y si Él lo permite, gloria a Dios, ¿no? Y Dios puede transformar todo este mal en bien, por lo menos de aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y lo que está pasando ahora, lo que yo estoy viendo ahora cuando he estado también ahora en casa, y durante todo este tiempo que hemos estado en Rumanía, y también, en 2 lugares en Rumanía. En el segundo lugar hemos estado a 20 kilómetros de la frontera con Ucrania. Estábamos allí con
con la intención de poder poner la carpa, de estar prácticamente a diario o un día sí, un día no, yendo a Ucrania y también allí involucrados con diferentes actividades, ¿no? Pues lo que yo he percibido es, no diría que la necesidad ahora es mayor, la necesidad del Evangelio, la necesidad del Señor. La necesidad no es mayor, la necesidad es la misma. Las personas siguen necesitando a Jesús exactamente igual que antes de la guerra. Y las personas, no solamente aquellos que viven en Ucrania, aun cuando no había guerra, pero también aquellos que viven en España, aquellos que viven en el país más rico del mundo también, ¿no? Pero la diferencia es que ahora esas personas están más sensibles. Ahora no, la necesidad es la misma, como digo, pero la sensibilidad es muchísimo mayor. Muchas de esas personas han experimentado, han visto la muerte de cerca, han visto el mal, han podido casi ver al diablo prácticamente, ¿no? Porque las cosas que están ocurriendo, bueno, de seres humanos no es, ¿no? Porque un ser humano normal no hace esas cosas, no las hace, ¿no? Entonces las personas han visto que sí, que verdaderamente la muerte es un hecho. Ya lo sabían, todos lo sabemos, todos sabemos que un día vamos a morir, pero no estamos pensando en ello, ¿no? Intentamos, la mayoría de la gente intenta vivir como si no existiera la muerte, porque es una cosa incómoda, es un tabú, es algo que no es agradable pensar para los que no son creyentes, pero a veces los creyentes pues tampoco les apetece mucho pensar en esto, ¿no? Pero sea como fuere, las personas son ahora más conscientes y eso va a redundar en el bien, en la bendición para ellos. Y nosotros queremos aprovechar este momento. Queremos aprovechar este momento ahora a principio de junio es cuando queremos regresar. Hemos estado estos últimos meses, aquí sobre todo los meses de invierno, hemos estado en Huelva, aquí con los hermanos de Cristo la Respuesta, entre otras cosas porque ellos nos han regalado una carpa grande, más grande que la que tenemos allí en Ucrania, y hemos venido a buscarla con un tráiler que tenemos. La carpa ya está dentro del tráiler y bueno, ahora es cuestión de terminar algunas cosas que tenemos pendientes antes de volver. Pero no queremos volver a nuestra casa, porque aunque es verdad que en el pueblo donde está nuestra casa no ha pasado nada, yo ahora en estos días pasados cuando estaba allí, los vecinos me decían, aquí está todo tranquilo, ¿cuándo vais a venir? Nos preguntaban cómo están todos los demás, los niños, cómo está Ina, pero como digo, aunque allí no hay ningún peligro, no ha habido, pero no sabemos mañana lo que puede pasar, ¿no? Y este pueblo se encuentra como a unos 200 kilómetros de Kiev, ¿no? De la capital, y esto no es bueno, ¿no? Entonces, bueno, sentimos mucha responsabilidad por estas personitas, estos seres que el Señor ha puesto en nuestra mano, ¿no? Y podemos seguir predicando el Evangelio sin arriesgar demasiado la vida de ninguno de ellos y la nuestra propia, ¿no? Y bueno, hemos llegado a la idea, ¿no? A la conclusión de que lo podemos hacer, pero para ello vamos a alquilar una casa, pero para ello vamos a necesitar encontrar también algunas finanzas, algunos apoyos, ¿no? Puntuales, ¿no? O sea, mejor dicho, mensuales, mientras que dure la guerra, ¿no? Estamos también en ello, bueno, algunos así en pequeñas cantidades, pues estamos intentando juntar la cantidad que puede costar
el alquiler de una casa en aquella zona más segura, ¿no? Por el oeste de Ucrania. He hecho un primer contacto allí con un pastor que vive allí en una ciudad que se llama Uzhgorod. Esta ciudad se encuentra prácticamente en la misma frontera ya con Eslovaquia, ¿no? Este pastor, además, apenas lo he conocido ahora, ¿no? Pero ha resultado que tiene una inmobiliaria, entonces sabe también cómo está todo el tema, ¿no? Hoy mismo le he escrito para decirle más o menos la fecha. Dice, bueno, no te preocupes que te encontramos una casa, ¿no? Entonces queremos desde ahí pues continuar con nuestras actividades, con la carpa. Cuando yo estaba con él ahora hace un mes más o menos, bueno, yo le decía, hermano, además de encontrar una casa para nosotros, a vuestra iglesia pues les interesaría de colaborar con nosotros, ¿no? en este cometido, en poner la carpa, en evangelizar. Y él me dice, mira, nuestra iglesia se llama Salvación, ¿no? Sería la traducción del ucraniano, ¿no? No se llama salvación, sino que es la traducción, ¿no? O sea, diciéndome que claro, por supuesto, todo lo que sea salvar a las personas, ¿no? Predicarles el Evangelio para que Jesús las salve, para que el Señor las salve, es siempre bienvenido, ¿no? Y aquello, pues, su iglesia es una iglesia también bastante grande, con muchas actividades, muchos jóvenes, y creo que vamos a tener un buen tiempo. Pero además, cuando estábamos caminando por allí, por aquella ciudad, por casualidad, digamos, apareció otro pastor que él conoce. Y este pastor me contaba, yo primeramente, le expliqué quién soy, lo que hacemos, lo que queremos hacer. Le hablaba que trabajamos con una carpa, que predicamos el Evangelio con la carpa. Y claro, y este pastor, yo noté que cuando le estaba hablando de todo esto, sobre todo de la carpa, que se le ponían los ojos grandes así. Y yo pensando, ¿qué he dicho, no? Claro, entonces luego entendí, ¿no? Me decía, mira, llevo como cosas de un mes, llevo en un conflicto, ¿no? Estoy orando, porque él viene de Kharkov, de una ciudad que está frontera con Rusia, en el norte de Ucrania, ¿no? Y claro, y dice, pero estoy aquí que no sé qué hacer, no sé si volver, si quedarme, estoy muy indeciso, ¿no? Y el Señor me ha mostrado en más de una ocasión, en sueños, he visto una carpa, pero yo no entendía lo que era eso, ¿no? Y ahora cuando tú me estabas contando, entonces ha sido para mí como la respuesta, ¿no? O sea, de una manera o de otra, el hermano está muy tocado, ¿no? por el tema de evangelizar también con la carpa. Entonces, nosotros estamos también muy emocionados, muy entusiasmados también con todo esto, que podamos ir, que podamos hacer campañas con ellos, ¿no? que podamos trabajar en medio de toda esa necesidad, ¿no? Que por otra parte el Señor ha provisto también una carpa más, ¿no? Ahora nos estamos juntando con 3 carpas, ¿no? Una de ellas es más pequeña, ¿no? Pero también se pueden poner simultáneamente, ¿no? Combinando primeramente en diferentes lugares y poder alcanzar a más personas, ¿no? Y por todo esto yo quisiera pedir vuestras oraciones. Me gustaría que oraseis por este tiempo tan especial que tenemos por delante, este tiempo que de alguna manera me hace pensar en los primeros años, de cuando nosotros hemos llegado allá por el año 1992, cuando hemos llegado a Ucrania, hemos puesto la carpa, también una carpa muy grande, y la carpa se llenaba todos los días. Era algo tremendo, era maravilloso, ¿no? El poder ver la cantidad de personas
que venían cada día. Yo en alguna ocasión había puesto algunas imágenes de todo lo que ocurría, ¿no? Y era a diario 800 o más personas que venían todos los días cuando hacíamos el llamado, ¿no? ¿Quién quiere entregar su vida al Señor? Las personas venían por cientos, venían a centenares, venían las personas. Y yo tengo mucha expectativa de que algo así, más o menos, tal vez no igual, pero algo parecido pueda ocurrir ahora, ¿no? Lo que Ucrania desgraciadamente fue empeorando en este sentido cuando digamos, a medida de que el país, ¿no? Después, una vez de que la Unión Soviética se desintegró y entonces, claro, se abrieron las fronteras, las personas estaban todas buscando, ¿no? Y muchas personas se convirtieron, ¿no? Pero claro, todo aquello fue bajando, ha ido bajando a partir del año 2000, ¿no? Cada vez menos, pero tengo que decir que aunque aquello ha ido bajando, nunca ha sido como aquí en España, ¿no? Que precisamente por ese motivo nos están regalando una carpa casi nueva en el sentido de que se ha puesto 5 veces, me han dicho, ¿no? Una carpa que vale mucho dinero y nos la regalan porque no tiene sentido ponerla aquí, ¿no? En Ucrania no es lo mismo que en aquella década de los 90, pero aún así las personas se convierten, las personas vienen, los inconversos, ¿no? También los hermanos, también vienen con las iglesias con las que trabajamos, también vienen apoyando. Pero, por ejemplo, las últimas campañas que hemos tenido ha sido en el 2019 y en esas últimas campañas, pues 5 personas se convertían en una campaña, 10 personas en otra, 7, 8, varias personas han ido dando un paso de fe, se han orado por la salvación y nos consta que estas personas están acudiendo, asistiendo a una iglesia evangélica, a esa iglesia que estuvo con nosotros, ¿no? Colaborando. Por ese motivo, ¿no? Quiero pedir vuestras oraciones para que podamos continuar. La carpa en Ucrania es muy efectiva. Además, la carpa, al ser grande, pues prácticamente de todos los lugares se ve, no es algo que pasa desapercibido. La carpa puede incluso alcanzar a personas que están un poco despistadas, como era el caso de Ina. Ella entró a la carpa por curiosidad, ¿no? Y bueno, aquí está, después de muchos años, ¿no? Y por eso me gustaría poner esto como un punto de oración, todas estas campañas, pero también me gustaría pediros por el tema del alquiler, para que el Señor provea también lo que nos falta para poder reunir esa cantidad que suele estar en torno a los 500 euros mensuales, ¿no? De esos 500 tenemos ya casi, vamos por los 300 o así, con compromisos, diferentes compromisos, ¿no? Pero también me gustaría que oraseis, número 3, por nuestro viaje, porque tenemos un viaje desde Huelva hasta Ucrania. Tenemos que cruzar toda Europa, lo vamos a hacer con un tráiler y también con un minibús. Y claro, esto acarrea mucho gasto también, ¿no? Porque son vehículos que consumen un poco más que un coche corriente o bastante más, ¿no? En el caso del tráiler, pues hay un consumo más elevado. Pero aparte de eso también hay peajes que pagar y hay viñetas, ¿no? Como en otros países llaman, que ahí tienes que pagarlo, quieras o no quieras, ¿no? Si todavía las autopistas se pueden evitar, en algunos países tienes que pagar a la fuerza. Pero también este viaje supone riesgos de seguridad, algún accidente, cosas, roturas mecánicas, ¿no?
De todo ello yo puedo decir que hasta hoy el Señor nos ha guardado. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y sabemos que Él nos seguirá guardando y llevando adelante. Pero nuestra parte es pedirle al Señor y orar y compartir los unos con los otros nuestras necesidades, nuestras cargas, ¿no? Y yo aprovecho este momento que tengo aquí para compartir con vosotros esta necesidad que tenemos, ¿no? Y bueno, por lo demás, pues también me gustaría pediros por lo que es en sí el grupo Cristo en la Respuesta de Ucrania, porque cuando empezó la guerra, justo en esos meses, poco antes, nosotros estábamos viviendo un tiempo muy bonito, un tiempo de crecimiento. Estaban viniendo hermanos, algunos de ellos muy serios, con intenciones de quedarse para siempre, bueno, para siempre no sabemos lo que va a pasar, pero sí sin un límite, sin fecha límite, ¿no? Como era el caso de los 3 mexicanos que venían también de Cristo en la Respuesta de México. Ya eran hermanos que, bueno, ya llevaban 9, 10 años en el ministerio, hermanos que ya sabían de qué va esto, de las misiones. También teníamos con nosotros una familia de ucranianos, todos ellos, también ellos con un doble propósito, ¿no? Con el propósito de evangelizar, pero también de adoptar, ¿no? Y en ello estábamos, pudimos comprar la casa de al lado, ¿no? La segunda casa que tenemos allí, para ellos, para la familia. Estuvimos con ellos apoyándoles todo lo que fue necesario para que puedan preparar también todos los documentos que se necesitan. Costó bastante dinero todo esto, pero como siempre, el Señor es fiel, siempre provee en el momento necesario la cantidad que necesitamos, y como yo suelo decir, y un poquito más para que tomemos café por el camino, ¿no? Por decir así, ¿no? Creo que aquí ya he hecho ese comentario alguna vez, pero es que es verdad, es que me encanta comentarlo, por eso perdonad si me repito, pero es que me encanta, ¿no? Porque ese es mi testimonio, ¿no? Y llegó la guerra esta tragedia, esta locura, y bueno, y nos ha sacudido a todos, ¿no? Al menos esta familia pues está ahora en Italia, con Cristo en la Respuesta, que está allí en Italia, están sirviendo, pero claro, aquellos niños que ya estaban elegidos, que ya tenían que estar en la familia, se han quedado en Ucrania, se han quedado sin su papá y sin su mamá, que tenían que estar ahora ya, pues, ya un año ya en familia, restaurándose de todos estos traumas que produce el que te arranquen de tus padres biológicos y te metan en un orfanato. Pero claro, si no te arrancan, te va a producir todavía traumas peores, ¿no? En fin, y por todas estas cosas me gustaría pediros que oréis, que si es la voluntad de Dios que podamos volver cuando todo esto termine, cuando la guerra termine, ¿no? Empezar a reunir estos hermanos. Hay 2 hermanos de aquí de Vigo. Estuve el domingo en una iglesia de Vigo también compartiendo. Y bueno, al final de la reunión vinieron a mí muy emocionados, sobre todo uno, más que otro, que quieren venir conmigo, que el Señor le ha hablado, que ellos estaban mucho tiempo orando, ¿no? Por todo esto. Claro, yo le dije, lo que digo siempre, ¿no? Amén, hermano, pero vamos a hablar primeramente con el pastor. Vamos a hacer todas las cosas en orden. No nos vamos a saltar ninguna autoridad. No vamos a hacer cosas por la puerta de atrás, ni mucho menos, porque esto ni es bueno, ni para vosotros, ni para nosotros tampoco. Y para la iglesia probablemente ni lo va a notar. Y el pastor va a ser, depende, ¿no? En algunos casos, pues un trabajo menos, ¿no? Una ovejita menos que cuidar, pero ¿no? Entonces, bueno, pero para decir, ¿no? Que
si esto es de Dios, pues parece ser que Dios empieza a mover personas, a tocar personas, ¿no? Y bueno, pediros también que oréis por obreros, y también podemos, como yo siempre le digo al Señor, ¿no? Si es tu voluntad, Señor, manda obreros. Pero si los mandas o si no los mandas, nosotros vamos a seguir predicando el Evangelio. Si tú los mandas, vamos a poder hacer un trabajo tal vez más efectivo, ¿no? Vamos a ser más eficaces, vamos a ser también un poquito más independientes de las iglesias. Pero yo, sobre todo, voy a tener más responsabilidad y más estrés, más trabajo. Si tú no los mandas, vamos a hacerlo con las iglesias. A veces hay algunas inconveniencias, ¿no? Pero yo voy a estar más relajado, ¿no? Porque yo pongo la carpa y dejo el trabajo en manos de ellos. Yo luego vengo un día, dos días o 3 días, predico, bajo la carpa y ellos continúan, ¿no? Haciendo todo el trabajo, ¿no? Pero sea de una manera o sea de otra, que se haga la voluntad de Dios. Este es mi petición. Y me gustaría también que vosotros también podáis orar para que Dios también haga como sea su voluntad, ¿no? Para que de una manera o de otra que podamos seguir predicando el Evangelio, ¿no? Y bueno, me gustaría, veo que todavía me queda 1 hora y media más o menos, ¿no? 2. Recuerdo una cosa muy graciosa. No sé si la última vez o la anterior, ¿no? También gastaba yo esta broma, ¿no? Que a algunos pastores no les gusta esta broma, ¿no? Y Jonathan me decía, no, tú no te preocupes, tú predica por todo lo que quieras. Cuando sea la hora, nosotros nos vamos, te dejamos la llave y tú cuando termines cierra la iglesia. Y me estaba acordando ahora de esto, ¿no? No, pero solamente me gustaría compartir aquí un versículo que se encuentra en el Salmo 37, ¿no? Y de verdad que es una gran bendición, ¿no? Cuando podemos estar en este lugar que nos pone aquí el Salmo 37, el versículo 4. El versículo 4, y dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque ¿quién no quiere que Dios le conceda las peticiones de su corazón, ¿no? Pero sabemos también que no todo lo que pedimos a Dios, Él nos lo concede, ¿no? Me parece que era Pedro, ¿no? Que dice, pedís y no recibís porque pedís mal, ¿no? Pero aquí el salmista dice que Dios te concederá las peticiones de tu corazón, pero la primera parte del versículo dice, deleítate en Jehová, deleítate en el Señor, ¿no? Deleítate de tal manera que podemos fusionarnos con el Señor, que nuestro corazón y el corazón del Señor son prácticamente uno, ¿no? Tenemos que llegar a ese punto, ¿no? La Biblia dice que el rey David era un hombre según el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, ¿no? Y nosotros podemos alcanzar esto, pero tenemos que deleitarnos. ¿Qué significa deleitarnos? ¿No? Esto podría dar mucho que hablar, ¿no? Pero por no entrar demasiado profundo, ¿no? Podría ser, por ejemplo, cuando vemos dos jóvenes, o no necesariamente tienen que ser jóvenes, ¿no? Pero que están enamorados, ¿no? Cuando los novios que están enamorados el uno del otro, los esposos que están enamorados el uno del otro, que prácticamente tienen los mismos propósitos, se deleitan, que se buscan,
porque se necesitan, porque anhelan, porque el mejor tiempo que tienen es cuando están juntos, cuando comparten sus planes, sus propósitos, sus problemas, todo aquello que tienen, y se deleitan en la presencia el uno del otro. Cuando nosotros podemos deleitarnos con el Señor de esta manera, pero todavía mucho más, nuestro corazón es transformado, y al ser transformado nuestro corazón, nuestras peticiones van a ser las peticiones que están en el corazón de Dios. Y cuando nosotros pedimos, y pedimos bien, sería en este caso, entonces Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Y cuando nosotros pedimos por el avance del reino de Dios en esta tierra, cuando pedimos por la salvación de aquellos que no conocen al Señor, cuando pedimos por todo aquello que está en el corazón de Dios, el Señor nos responde. Y si no nos responde, al menos nos da tranquilidad, nos da paz y nos da la seguridad de que Él ha escuchado nuestra oración y que Él va a obrar de una manera o de otra en el momento señalado, en el momento justo. Y me gustaría terminar así con estas palabras, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén.